María Ángeles, vamos a empezar a grabar vídeo en serio y vamos a empezar hablando de la celiaquía. Muy bien. ¿En qué consiste exactamente la celiaquía? Pues es una enfermedad genética que consiste en una intolerancia al gluten de por vida y se produce por mecanismos inmunológicos. ¿Genética quiere decir que se hereda? No como lo entendemos generalmente, no es la herencia como tal. Es una predisposición, un aumento del riesgo de padecerla. Vale, pero por ejemplo, la gente a veces, una persona que tiene celiaquía y que va a tener un hijo o una hija, muchas veces te preguntará ¿qué probabilidades tengo yo de que mi hijo o mi hija tengan celiaquía? Pues como tal no se ha determinado todavía. Lo que sí que se sabe es que hay unos factores genéticos que se transmiten en las familias y que el tenerlos pues asocia el riesgo de padecer la enfermedad. Tampoco la obligación de padecerla, pero sí el riesgo. Y me has dicho que la celiaquía es una intolerancia al gluten de por vida, o sea, el concepto es que no se cura, que es para toda la vida. Para siempre. ¿Y qué es el gluten exactamente? Pues es una de las proteínas que llevan algunos cereales, como el trigo, el centeno, la avena, la cebada, el triticale, el espelta, todo eso. ¿Qué cereales no tienen gluten? Pues el arroz, El arroz. tampoco la quinoa, el mijo. Que está muy de moda ahora, la Sí. quinoa, ya hablaremos un día de ella. Sí, y el mijo tampoco, el maíz también se puede comer perfectamente. Y nace un bebé, su madre le da una alimentación, la lactancia materna, etcétera. Es posible. ¿Cuándo empieza a desarrollarse la enfermedad? Pues realmente si una persona es genéticamente predispuesta, una vez que empieza a tomar gluten, en cualquier momento de la vida puede aparecer. En la infancia, en la adolescencia o en la época adulta. O sea que no necesariamente, antes teníamos el concepto de que la celiaquía era una enfermedad de niños. Sí. Y efectivamente ahora se están diagnosticando gente con mayor. celiaquía. Y abuelitos. Abuelitos con celíacos. Que Sí. lo que pasa es que probablemente tengan una intolerancia poco importante, ¿no? Y que por eso ¿no? Bueno, o que hasta ese momento no ha habido esas reacciones a nivel de la mucosa intestinal que se requieren para que haga el daño en la propia mucosa. O sea que una persona puede tener la enfermedad latente durante muchos años. Sí. ¿Y por qué en un momento determinado empieza ya a manifestar clínicamente la intolerancia? Bueno, el gluten esas proteínas entran al intestino, a la luz intestinal, y entonces hay unos cambios en la permeabilidad de la mucosa. Sí. Y al introducirse, contactar con ciertos linfocitos, pues empiezan a haber una serie... Con ciertas células de nuestro sistema de defensa, de del defensa sistema del inmunitario. intestino, de la barrera de la mucosa. De la barrera de la mucosa. Entonces empieza a haber una serie de reacciones, liberación de sustancias que provocan una inflamación y una destrucción de la propia mucosa intestinal. Y se va atrofiando, y de tal manera que lo que es normal, una mucosa normal, que es como dedos de guante, como si fuera una alfombra, Sí. para aumentar la superficie de absorción de los nutrientes, pues llega un momento que puede llegar a ser Eso es lo que plana. llamamos las vellosidades intestinales, que son como esos dedos de guante, sí, que hacen así, y que llegan un momento que por esta reacción inmunológica se destruyen y se quedaría como plano. Y eso alteraría la absorción, de la cual, Claro. si te parece, vamos a hablar en el próximo vídeo. Muy bien.